Por esto te quiero preguntar, hablaba de ataques a centros de tomas de decisiones, instalaciones militares, bueno, dentro de esta escalada, dentro de estos ataques que se están teniendo lugar en Rusia. Además, también, por cierto, hablando de que las armas nucleares se podrían desplegar también en Ucrania, lo que ya sería prácticamente lo a más, Putin respondía de esta forma. Adrián, quiero saber cuál es tu valoración y, sobre todo, si crees que debemos tomarnos en serio esta advertencia, si crees que se puede producir ataques, pues por ejemplo, al Parlamento ucraniano. Bueno, vamos a ver. Sí y no, en el sentido, vamos a ver, si nos ponemos en el lugar de Putin y del gobierno ruso, por un lado tienen que demostrar fuerza, pero por otro lado no tienen que generar ese pretexto que Occidente está buscando para la escalada. Claro, razones objetivas para proporcionar ese pretexto tienen, habían dicho sobradamente que el lanzar esos misiles de largo alcance contra Rusia supone que el país que los lanza o los que colaboran en el lanzamiento, a partir de ese momento están en guerra con Rusia, lo dijeron. Putin dijo el otro día expresamente que ese lanzamiento de esos misiles ha cambiado el contexto de la guerra y que ahora estamos, y cuidó mucho las palabras, diciendo estamos en un conflicto bélico que ahora es de carácter global. Claro, conflicto bélico ya sabemos todos de qué es sinónimo, ¿no? Y global ya sabemos todos de qué es sinónimo también, ¿no? Estaba diciéndolo sin decirlo, pues que estamos ahora en una guerra más amplia, también contra los países que han colaborado en esos lanzamientos, ¿no? Bien, a pesar de esto, él sabe que lo que le interesa a Rusia es, de ser posible, aguantar hasta el 20 de enero. Entonces tiene esas dos dialécticas. Por un lado, tengo que reaccionar con toda la fuerza posible. No hay problema si reacciono contra Ucrania sin utilizar armas nucleares, pero si reacciono como estoy diciendo y he dicho repetidamente que tengo que reaccionar, y como están deseando Occidente que reaccione, quizás haciendo algo contra un país de la OTAN, ya les he dado el pretexto para aplicar el artículo 5, ¿no? Entonces, yo creo que claramente va a intentar moverse Rusia haciendo todo lo que pueda dentro de esa respuesta, de ser posible en el interior de Ucrania, de ser posible sin utilizar armas nucleares tácticas, y bueno, dentro de ese ámbito, pues realizar actuaciones o ataques todo lo efectivos que sean posibles. Y ahí no habría que descartar nada. En concreto, el Parlamento, bueno, pues tampoco, en la medida en que esos ataques se pueden realizar con un determinado aviso, no quiere decir que allí estén los parlamentarios, pero eso sí podría tener un efecto simbólico muy importante, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso como un ejemplo más junto a cualquier otro, claro. Javier, pues esto mismo te quiero preguntar, ¿cómo interpretas estas palabras del presidente ruso, Vladimir Putin? Precisamente hablando de un ataque nuclear, decía el propio Putin que un ataque masivo con misiles Oresnik equivaldría a un ataque nuclear. Venía a decir pues que es como si cayera un meteorito, ¿no?, por el cráter que deja este misil. Te quiero preguntar por esto, por el abanico de opciones de Rusia en sus respuestas cuando estamos, bueno, pues inmersos quizás en la mayor escalada hasta el momento, ¿no?, en el momento de mayor tensión de este conflicto. Sí, yo creo, sin tener que utilizar armas nucleares, porque el hecho de utilizar armas nucleares en la nueva doctrina militar rusa, especificándolo todavía más que lo que se habla en comentarios, serían con tres supuestos que solamente, si se dan esos tres supuestos, sí se legitimaría por parte rusa el uso de armas nucleares. Esos tres supuestos, para dejarlo excluido en un primer momento de que no utilizará armas nucleares, serían primero la entrada en masa de contingentes en Ucrania de militares de la OTAN y de armas de destrucción masiva de la OTAN en Ucrania. Ese sería el primer supuesto de uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia. Ya he dicho que son respuestas especulares y graduales. En el segundo caso, que podría ser posible el uso de armas nucleares tácticas rusas, sería si hay ataque de tropas de la OTAN a Bielorrusia, que he escuchado estos días pasados planes siniestros de las criaturas del pantano hablando de esto. Y luego también, en un tercer punto, sería si se diese el caso de una operación similar a la que se dio en el 2011 en Libia, de imponer en Ucrania una zona de exclusión aérea.
solo en esos 3 casos el Kremlin activaría el uso de armas nucleares tácticas. Por lo tanto, no sería preventivo, como sí están hablando y como sí está reconocida el ataque preventivo en la doctrina nuclear de los Estados Unidos, y por supuesto lo que Rob Bauer de la OTAN considera el que es necesario pasar de la OTAN como sistema defensivo a ataques preventivos contra Rusia. Eso sería el caso de utilización de armas nucleares rusas. Por el momento, y sin tener que provocar el artículo 5, como decía Adrián, del Tratado del Atlántico Norte, ya es más que suficiente con los drones y sobre todo con los misiles Avellana, los Oresnik, que por cierto me ha llegado información que desde donde se lanzaron, desde la región rusa de Astrakán, la región de Volgogrado, creo que es en Astrakán, en un campo de pruebas llamado Kapustin Yar, todo ese área, hasta el día 30 de este mes, se va a limitar el espacio aéreo en territorio ruso. Entonces supongo que eso es que van a salir nuevos misiles Oresnik en dirección a, y ahora a lo que tú preguntabas, más que algo que no tiene más que una mera función simbólica, el Parlamento iría a los centros de decisión OTAN ucranianos en Ucrania y donde están los almacenes de producción y de depósito de armas de la OTAN en Ucrania. Ahí serían los puntos donde volvería a hacer, como ya hizo el Oresnik en Petropetrovsk, no recuerdo cómo es el nombre en ruso ahora, que hizo unos cráteres, eso no ha salido por ningún medio, pero los cráteres realmente hasta plantas subterráneas, 5ª y 6ª y 7ª planta subterránea, sin necesidad de una detonación. Lo que sí sintieron las personas que han hecho comunicados fuera de, es que sintieron como temblor de tierra hasta en muchos kilómetros a la redonda de donde cayó ese misil Oresnik. Yo creo que va a ser utilizado, como ya se ha utilizado, para volver a señalar, ojo que tenemos esto, ojo que tenemos un misil balístico de alcance intermedio que vuela a una velocidad de crucero de más de 15 veces más la velocidad del sonido, y vamos a por selección de objetivos en Ucrania. Y en la selección y término de estos objetivos, repito, son los centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev y sobre todo teniendo en cuenta ese arma que las defensas aéreas modernas no pueden interceptar. No se necesita de momento las armas nucleares tácticas rusas. Bueno, pues pendientes de estas respuestas por parte de Rusia, como decimos, bueno, pues hoy una de las noticias sin duda es esta puerta abierta que dejaba el presidente ruso, Vladimir Putin, estas palabras que habían hace escasos minutos. Diego, quiero saber cómo lo interpretas tú y también cómo crees que se toman estas advertencias en Ucrania, porque la semana pasada, seguro que se acuerdan los espectadores, muchos parlamentarios ucranianos el viernes decidieron no ir. De hecho, Zelensky reprendía a muchos de ellos porque el Parlamento tuvo que cerrar el viernes justo después de que se lanzase este misil Oresnik. Claro, yo me pongo en su piel, imagino que mañana pues igual hay muchos que tampoco quieren ir. Vamos, me parecería lo más lógico porque yo creo que Putin además es que cuando dice las cosas no las dice porque sí. O sea, no es simplemente... Las amenazas están y las amenazas son reales y Putin no le va a temblar la mano por lanzar el misil a quien se lo tenga que lanzar. A ver, esto realmente casi es una... No te voy a decir una vendetta con Zelensky, ¿de acuerdo? Y no creo que llegara por esa imagen un poquito más, vamos a llamarle de patriarca, ¿no? A Putin de cara a, oye, no atacó al pueblo ucraniano. Realmente esto casi es con Zelensky, que es el que realmente me está molestando en todo este festival, porque al final es quien realmente tendría que estar firmando ya la paz. Y esto yo creo que es un poquito lo que se le ha enquistado a Putin. Entonces, contra lo que es la imagen, el pueblo, la voz, el parlamento ucraniano, no creo que lo haga, pero desde luego
que si lo tiene que hacer no se lo va a pensar, o sea, que no le va a temblar el pulso. Está claro que llegar tan lejos pues deterioraría muchísimo más su imagen internacional. Y es un poco lo que hemos estado comentando en este rato, ¿no? Que esa imagen pues más deteriorada ya no la podría tener, pero también tiene que hacer algo para limpiar, pues echarse un poquito de mano chapa y pintura, ¿no? Porque al fin y al cabo, si esto se acaba en breve, pues hay dos países que hay que empezar, uno principalmente que hay que reconstruir. Y bueno, pues tampoco esa imagen va a ser muy, muy sana de cara a un futuro. Entonces, atacar ahora mismo tanto como esos centros de decisión, bueno, pues yo creo que hay que tomarlo un poquito con pinzas, pero no descartarlas por lo que digo, porque es que Putin su objetivo es acabar con esto cuanto antes. Yo creo que ya al principio era una guerra de desgaste, yo creo que ya se ha cansado, está ya más aburrido de Zelensky que otra cosa y quiere que se acabe ya. Entonces, si tiene que pegar ese golpe de efecto, lo pegará. Lo que pasa es que la consecuencia es que la comunidad internacional se le va a echar encima. Que no tiene que pegarlo porque realmente es esperarse un mes más, pues esperamos que yo soy un convencido de que a Putin temblarle la mano le tiembla bastante poco. Pues pendientes de Putin, de sus palabras y también de